Buenos días, ¿cómo está mi gente? Un gozo, una alegría volvernos a encontrar otra vez en el miércoles habitué o habitual para nosotros, en donde nos conectamos por causa de la palabra eterna, la palabra viviente, la palabra que transforma vidas. Uno llega a entender cuando la palabra viviente ha tocado la vida de algún mortal, es porque provoca una profunda transformación en el ser humano. Es lo que pasó precisamente con Saulo de Tarso, Pablo camino a Damasco, y con los millones de hombres y mujeres en 20 siglos que hemos sido alcanzados por esta palabra viva. El logos, el rema y la palabra grafos, que mora en nuestro espíritu. El apóstol Pablo dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Así que terminamos siendo el domicilio de la palabra. Prácticamente, la palabra mora en nosotros. En todas estas clases, lo he repetido en reiteradas ocasiones, que este tema de la escatología, de introducirnos o profundizar en esto, no nos mueve una curiosidad bíblica, que no sería malo, pero se queda corto. No estamos movidos por una curiosidad de saber un poco más que los demás, para adversar con otros, discutir. No es nuestro tema. Cualquier hijo de Dios que ha nacido de nuevo sabe que ese no es el punto. Nosotros necesitamos conocer como parte de todo el consejo de Dios y compartirlos con mucha gente. Necesitamos tener todo el consejo de Dios y no podemos soslayar, dejar de lado esto que es brutalmente importante. Señores, ¿cómo termina la historia? ¿Cómo termina esta era de la iglesia? El trato de Dios con la iglesia. Y hoy vamos a ver también el pacto que Dios tiene con los judíos, con los israelitas. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante ver la diferencia que existe en estos pactos de Dios con el Israel nacional, a quien Dios no ha abandonado y con el cual tiene que completar, cumplir, llegar a una plenitud con todos los pactos que Dios hizo a través de Abraham, Isaac y Jacob y David, también con respecto al trono de David, que se cumplirán muy pronto, muy pronto. Estamos aquí llegando al kilómetro final. Estamos muy cerca de ver, nosotros, por cierto, ya no estaremos en la tierra, porque habremos sido arrebatados, como ya lo hemos dicho, pero comienzan tratos con Israel muy, muy específicos, muy detallados y muy anticipadamente dichos por los profetas, que Dios va a cumplir. Pablo dice en Romanos capítulo 11, hablando de Israel y la iglesia, Pablo dice que cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, el número exacto de todos los gentiles que Dios determinó que sean salvos, Dios tiene un número. Nos parece increíble. Si cada cabello de nuestra cabeza está contado, y dice la Biblia, porque esto es prácticamente una exageración, pero está allí a propósito, que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que Dios se entere
Tú ni siquiera sabes cuántos pelos se te cayeron esta mañana cuando te duchaste, pero Dios lo sabe. Esto es exagerado, esto es llevar una verdad a un grado superlativo. Si Dios está enterado de esos detalles, ¿cuánto más de todos los gentiles que van a ser salvos hasta el último? Y Pablo dice, cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Porque, y Pablo agrega esto, porque irrevocables, sin arrepentimiento, sin posibilidad de cambio, irrevocables son los dones de Dios. O sea, Dios no va a cambiar de plan con Israel por causa de este paréntesis que Dios abrió de 2000 años para la salvación de los gentiles. Así que nos vamos a meter en este tema porque vamos a ver por qué es importante entender el trato de Dios que Dios tiene con Israel, con el Israel nacional, recordando que la iglesia, la asamblea, la eclesía, esa asamblea que el Señor dijo que edificaría sobre la roca en Mateo 16 y que la sigue edificando, compuesta de judíos convertidos, judíos que han aceptado a Cristo, como Pablo, Pedro, como todos los judíos del primer siglo que recibieron a Cristo, y los gentiles. Por eso Pablo lo repite otra vez, en el nuevo hombre no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que Cristo es el todo y en todo. Esta es la asamblea, la eclesía, los llamados a salir fuera. Pero eso no anula todos los tratos que Dios tiene con el Israel nacional. Y luego les voy a dar algunas razones de por qué es importante entender que Dios va a cumplir todos los pactos que hizo con el Israel nacional. Entonces le hemos llamado a este tema Dios no ha desechado a Israel. Romanos capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, ni se les ocurra, dice otra versión. En ninguna manera no hay posibilidad de que eso ocurra. Porque también yo soy israelita, está hablando Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La pregunta que Pablo hace es lo que se llama comúnmente una pregunta retórica. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pablo ya sabe la respuesta, por eso es una pregunta retórica. En ninguna manera no hay posibilidad de que eso suceda. Pablo responde categóricamente, en ninguna manera. Muy bien. Surge la primera pregunta. ¿Qué es Israel? ¿O quién es Israel? Esa es la primera pregunta. Recordemos que Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob. El usurpador, cuando luchó con el varón toda la noche y el varón le dijo, déjame porque raya el alba, y le cambió el nombre. No será más tu nombre Jacob, sino Israel. O sea que Israel fue un nombre personal que se le dio a Jacob. Y de allí surgió una nación. Y esta nación adquirió el nombre del patriarca, Israel, por el nombre que se le dio a Jacob. Ahora, nacionalmente, ¿quién es Israel? Yo nunca fui a Israel, nunca fui, no tengo un interés particular de ir allá, ¿no? No tengo una teología mesiánica, judaizante. Los que me conocen y saben, y todo lo que predicamos, todo lo que enseñamos
es de dominio público. Está en el internet, usted puede escucharlo. Tengo serias diferencias con los que quieren judaizarnos, pero ese es tema para otro seminario, ¿no? Pero vamos a hablar del Israel nacional y los planes que Dios tiene con esa nación, el único pueblo de toda la tierra con la cual Dios tiene un pacto. Dios no hizo pacto con ningún otro pueblo, ninguna otra etnia de la tierra. Ahora, ¿quién es Israel? ¿Y por qué Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob: mujer, la salvación viene de los judíos? Más allá de lo que tú puedas sentir con esa nación, porque el ser humano natural le molesta, le irrita mucho las elecciones divinas. Cuando tú te conviertes a Cristo, llegas a ser un escogido de Dios. Por eso tu familia se molesta. Porque ahora dicen, ahora es hijo de Dios. O sea que nosotros no somos hijos de Dios. La elección divina siempre exacerba la odiosidad, la carnalidad de la naturaleza humana. Al ser humano natural le molesta que Dios escoja a alguien. Y Dios escoge por razones que solo Él conoce. Pablo lo dice, que ese es un misterio. Ahora, ¿quién es Israel? Romanos capítulo 9. Leamos del 1 al 5. Esto es lo que Pablo dice en esta apología, porque entre otras cosas, la impresionante epístola a los romanos incluye este tema y lo desarrolla a través de las epístolas. Habla de la justificación, de la santificación, de la redención, habla de la ley, de la gracia, de la vida en el Espíritu, habla en Romanos 8:2 de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todos los temas que incluye Romanos. Pero hay también una trama en esta pedagogía que Pablo hace, en algunos momentos apología, defensa de ciertos asuntos. ¿Qué dice Romanos 1? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente. Y te menciona en el capítulo 1 ya al pueblo judío, al judío primeramente y después al griego. Nosotros, los gentiles, al judío primeramente, después al griego. Así que hay un hilo conductor en el libro de Romanos con respecto a este asunto. Ahora, ¿quién es Israel? Pablo dice en Romanos 9, del 1 al 5, verdad digo en Cristo, no miento, en mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, apartado, desechado de Dios, separado de Cristo. O sea, Pablo tiene una angustia tan terrible en su espíritu. Aprendió a convivir con ella, pero no se la puede sacar de encima. Una tristeza profunda por sus hermanos, sus parientes según la carne, los judíos. Ahora yo pregunto, si Pablo nos comenta esto, ¿qué le está pasando? Su corazón vive apretado, vive con una herida de decir, yo deseara ser anatema para que mis hermanos judíos se salven. Si él anhela compartir este dolor con nosotros, que nosotros sintamos por Israel la misma pasión, por el pueblo de Israel, la misma pasión y lo que Dios siente por Israel. Porque aquí hay un punto serio. Dios ama a este pueblo.
No me preguntes a mí por qué. Este es un misterio. Pablo dice, oh profundidad de los misterios. Luego lo vamos a ver al final del capítulo 11 de Romanos. ¿Cómo termina Pablo explicando todo este problema o este tema de los judíos? Y dice, es un misterio insondable. Insondable. ¿Por qué Dios escogió a Abraham para traer a existencia a Jacob, Israel? ¿Y por qué Dios hizo pacto con Abraham? Siendo Abraham un idólatra. Convengamos que Dios llamó a Abraham estando en Ur. Abraham, señores, era un iraquí. Allá en Ur, donde geográficamente se encuentra el moderno estado de Irak. De allí Dios lo sacó de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y lo trajo a Canaán. Y Dios se propuso formar un pueblo con Abraham. Entonces, Israel adquiere el nombre, la nación de Israel adquiere el nombre por causa del cambio de nombre que Dios le hizo al patriarca Jacob. ¿Y qué es lo que dice Pablo con respecto a Israel? Después que explica el dolor que tiene y nos comparte a nosotros esta carga, esta pasión de Israel, David mismo dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. En fin. Ahora dice Pablo, porque yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, de los cuales aquí empieza a meternos en aguas profundas. Dice, porque son israelitas, de los cuales son la adopción, la huiostesia, la adopción, la filiación, los hijos, la gloria, el kavod de Dios, la gloria, la chequiná, el pacto. Nosotros no teníamos pactos. De ellos son el pacto, la promulgación de la ley. Pablo dice en Efesios, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. En Efesios, ojo, donde está hablando de la iglesia. Nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Imagínate el estado deplorable y desesperanzador en el que nos encontrábamos. Sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero Él derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno. ¿Ves? Hay un pueblo que es el Israel espiritual. Y aquí es donde empiezan a surgir las confusiones. Y estoy esforzándome para explicarte que Dios tiene un plan con Israel, con el Israel nacional, porque si la iglesia, tengo que adelantarme un poco acá, porque si no se me va a escapar, si la iglesia fuera el verdadero Israel ahora, porque algunos dicen que Dios ya no tiene más trato con Israel, seguramente lo vamos a ver el viernes, esto, que Dios no tiene más trato con Israel, que Dios desechó a Israel, que Dios dijo que deberían mutilarse, que Dios maldijo la higuera y que ahora el verdadero Israel es la iglesia. Si la iglesia es el verdadero Israel y Dios ya no tiene trato con el Israel nacional, lo que se llama la doctrina del reemplazo, entonces nosotros, escuche bien, entonces nosotros, si somos el Israel nacional, entonces pasaríamos por la gran tribulación. Entonces, no habría milenio, porque todos los pactos que Dios hizo con Israel en la manifestación del reino, en el milenio, es para Jacob, para Israel.
O sea, pasaríamos por la gran tribulación, no habría milenio, lo cual yo llamo a esto una especie de antisemitismo teológico, una aversión a Israel. Para muchos de de ustedes que escuchan, tal vez es la primera vez que escuchan algo definido con respecto a Israel. Por eso es muy importante ver la diferencia, otra vez, entre el Israel nacional, la etnia, y el Israel espiritual, que es la asamblea, la iglesia, la eclesía, compuesta de judíos y gentiles. Por eso Pablo dice, desechó Dios a su pueblo, al Israel nacional, en ninguna manera. De eso estamos hablando ahora. Entonces, sigo leyendo Romanos 9, del 1 al 5. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, todo el modelo de culto y las promesas. Todas las promesas que Dios hizo. También Pablo dice en Efesios, anulando en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y el pacto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. De ahí vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Este es Israel, este es el Israel nacional. El pueblo del cual Dios se valió para traer todo esto. La Biblia, que nosotros leemos todos los días, fue escrita, inspirada por el Espíritu, por judíos. La iglesia primitiva estaba compuesta de judíos. Pablo fue judío, Pedro judío, Jesús, según la carne, judío. Todos los padres, todos, o sea, de ahí vino todo. Y Dios escogió a este pueblo para traer al Mesías. Entonces Dios tiene un pacto con ellos. ¿Y cómo lo explica Pablo? Pablo menciona 5 testigos en el capítulo 11 de Romanos. Les pedí que leyeran el capítulo 11, 9, 10 y 11, pero conociendo a mi gente, les pedí que leyeran el capítulo 11, espero que lo hayan hecho. 5 testigos que Pablo menciona en Romanos 11 para refrendar, para evidenciar este principio de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Número 1, Pablo mismo. Vamos a ver estos 5 testigos y síganme en esta enseñanza en el libro de Romanos 11. Número 1, Pablo mismo, como testimonio. Romanos capítulo 11, verso 1. Dice Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo, como dicen los uruguayos, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vamos al verso capítulo 9, Romanos 9, porque toda esta defensa, esta apología de Israel, el Israel no desechado y que va a ser reinsertado, reaceptado, reivindicado al final de los tiempos, comienza en el capítulo 9. ¿Y qué dice el capítulo 9? Los 3 primeros versículos. Verdad os digo en Cristo, no miento. En mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema
separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces tú te das cuenta que Pablo se está presentando como una evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo. En Primera de Corintios, capítulo 15, versos 7 al 9, la conversión de Saulo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, a la eclesía. Yo siendo judío, perseguí a la asamblea, a la eclesía. Entonces, vamos a ir a Zacarías. Zacarías capítulo 12, verso 9 al 10. En aquel día yo destruiré a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Wow, ese momento lo vamos a ver nosotros, ahí en Jerusalén, ya con cuerpos glorificados, porque vendremos con él, como dijo Enoc, vendrá el Señor con sus santas decenas de millares para Jerusalén. Pero en ese día del gran arrepentimiento de Israel, donde dice luego todo Israel será salvo, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 13, verso 6, y le preguntarán, ay Padre, eso te va a romper entero el alma, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Señores, las heridas de Cristo son eternas. Las heridas les va a mostrar a ellos. Con estas heridas yo fui herido en casa de mis amigos. Wow. Y ahí se arrepentirán. Entonces Pablo dice que él, como judío de la tribu de Benjamín, es el primer testigo de que Dios no ha desechado a su pueblo. La segunda evidencia o el segundo testigo lo encontramos desde el verso 2 al 5 del capítulo 11 de Romanos. El segundo testigo es el profeta Elías. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente de gracia. Sé que hay algunos que me están escuchando que van más adelantados en esta palabra, pero yo tengo que empezar de cero por amor a todos aquellos que están dando los primeros pasos en este tema escatológico. Una escatología seria, responsable, bíblica, amorosa, no descalificadora, ¿no? Pablo menciona dos grupos del mismo Israel en Romanos 11. Uno, el remanente. Este remanente que fue fiel a Dios y que en los días de Pablo también se convirtieron a Cristo. Acabo de mencionarles la iglesia, los apóstoles.
la iglesia de Jerusalén, los judíos de la dispersión, cuando fueron dispersos por todo el mundo conocido y que se congregaban y recibían a Cristo, entre ellos Tito, Timoteo, tú sabes, aunque Timoteo tenía un padre griego, pero la madre era judía, pero la mayoría eran judíos, todos. Muchísimos, están los nombres de los discípulos de Pablo, los siervos de Jerusalén, el mismo Bernabé era un judío que había crecido en África, Apolos, por ejemplo, era un judío que estaba en África. En fin, creció con este remanente judío. Así que Pablo menciona dentro de Israel dos grupos, el remanente, y al final del capítulo 11 dice luego todo Israel. Entonces estamos hablando de un remanente que se convierte a Cristo y que son parte de la iglesia espiritual. Pero cuando habla al final de Romanos 11 y cuando llegue la plenitud de los gentiles que todavía no se ha cumplido, cuando el último gentil se convierta a Cristo, que se saque el premiado, ¿no? A lo mejor el último gentil que se convierta va a ser el Uber que te fue a buscar a la casa, el Uber, y tú le hablas de Cristo en el viaje y se convierte, y es el último gentil. No sabemos, pero Pablo habla de la plenitud de los gentiles. Ese último gentil que se convierta y Dios cierre el tiempo de la plenitud de los gentiles, dice Pablo, luego todo Israel será salvo. Y ahí ya no habla del remanente convertido, sino del Israel nacional. Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí encontramos la historia de Elías, 19:9. Dice, allí se metió en la cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios le dice, yo haré, dice Dios le dice a Elías, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no le besaron. ¿Ves? Esto tiene que ver con el futuro remanente. Yo haré que 7,000, este remanente, no doblen sus rodillas delante de Baal ni lo besen. O sea, estos fueron los que no cayeron en apostasía, que se mantuvieron firmes. Lo mismo Dios ha hecho con Israel. Hoy día se están convirtiendo judíos. Dicen, yo nunca fui, pero dicen que hay un fenómeno extraño. Muchos judíos se están convirtiendo. Tú puedes ganar 1,000 gentiles para Cristo, que equivaldría, como alguien dijo, a un judío ganado. Convencer en el espíritu hoy a un judío que acepte a Cristo como el Mesías, wow, tienes que estar ungido y tiene que, como a Saulo de Tarso, revelársele este Cristo. Sin embargo, está sucediendo. Y Pablo lo dice en Romanos 10:1, para ver si logro alcanzar a algunos de mis hermanos para Cristo. Jeremías capítulo 23, versos 3 y 4. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Nota que habla de remanente, ¿no? Los que no se contaminaron. De todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas. Crecerán, se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Sofonías capítulo 3, verso 13. El remanente de Israel
no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Ahora, el remanente de Israel será salvo por gracia, no por obras. El plan de Dios para que los judíos se conviertan y sean parte de la iglesia es exactamente el mismo plan que Dios tiene con los gentiles. Ambos entramos a la asamblea, judíos y gentiles, ambos llegamos a ser parte del nuevo hombre por el mismo camino, por gracia, por fe en Cristo. Pero el Israel nacional, insisto en esto, el Israel nacional va a experimentar un gran avivamiento en la gran tribulación. De hecho, van a haber 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Yo no sé cómo Dios va a reunir las tribus. Solo Dios puede hacerlo, pero tomará 12,000 de cada tribu y ellos serán los evangelistas poderosos, dice Apocalipsis, que le van a acompañar las señales y se van a convertir multitudes. Entonces se va a cumplir la profecía de Joel, porque ustedes recuerdan cuando Pedro se puso en pie en el día de Pentecostés y citó a Joel. La profecía de Joel no se cumplió parcialmente, pero no totalmente. Porque Pedro dijo, estos que ustedes ven no están borrachos, porque todavía es muy temprano, son las 11 de la mañana. Estos no están borrachos como vosotros suponéis, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. Recuerden que todos los que estaban allí en el aposento alto eran judíos. Pedro mismo. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué son los postreros días? Los postreros días comenzaron con Cristo. Hasta hoy, Pedro vivió en los primeros tiempos de los postreros días. Nosotros estamos viviendo al final de los postreros días. Pero estos 2000 años de gracia se llaman los postreros días. Por eso Pedro dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y habrá señal en el cielo, vapor y humo, la luna se convertirá en sangre y el sol se oscurecerá. Eso todavía no ha sucedido, que el sol se oscurezca y que la luna se convierta en sangre. Porque está hablando Joel, cuando tú lees el libro de Joel, hoy en la mañana me levanté temprano y leí los 3 capítulos del libro de Joel. 3 capítulos, los lees rápido. Y cuando habla del derramamiento del Espíritu, está hablando de la restauración nacional de Israel. Y dice, y después de esto, ¿después de qué? Después de que Dios comience a restaurar a Israel, derramaré mi espíritu, derramaré espíritu de gracia, de sabiduría, y se convertirán a mí y mirarán a mí todos los términos de la tierra. Es decir, que Dios les abrirá los ojos a ellos. Zacarías dice, mirarán al que traspasaron. O sea, ahora lo van a ver. Tomás dijo, si no veo sus heridas, si no meto mi dedo en el costado, no voy a creer. Bueno, Tomás representa al Israel incrédulo. Ellos mirarán al que traspasaron y le preguntarán, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Entonces se arrepentirán y llorarán. Habrá un arrepentimiento nacional. Dios derramará espíritu de gracia sobre ellos. Todo eso está escrito. Se arrepentirán, se convertirá. Habrá una conversión nacional en Israel como nunca antes. Recuerden esto. Lo vemos como sombras en el Antiguo Testamento. José
tipo de Cristo, porque a José también lo vendieron sus hermanos. También la túnica se la tiraron al padre llena de sangre, haciéndole creer que se lo había comido una bestia. Lo vendieron. ¿Y qué pasó? Que después de mucho tiempo ellos vinieron a comprar comida a Egipto. En la primera venida, José le metió dinero en los sacos. No se reveló a ellos. Y llegaron a la casa del padre en Canaán con el trigo y el dinero. Y volvieron por segunda vez cuando se les acabó la comida. La segunda venida. Y José le mete la copa de plata en el saco de Benjamín, su hermano de padre y madre. Y los envía, pero después manda a la guardia para que los traigan de vuelta por ladrones, de comillas. Pero todo eso fue preparado por José. O sea, en 2 viajes estuvo José, no se reveló a ellos, pero sí los protegió, los alimentó, los bendijo. Ellos no sabían que el que los estaba bendiciendo era su hermano. Los judíos no saben que el que los protege, que el que los ha bendecido en 2000 años de diáspora, de la dispersión mundial, ha sido, como dicen, su hermano mayor, Cristo. Pero cuando venga en su segunda venida, en la segunda venida que ellos vinieron a Egipto, es cuando José se reveló a sus hermanos. Él se manifestará. Y ese llanto que hubo en el palacio en Egipto, de los 11 hermanos abrazándose a José, gritando, llorando con gritos que los egipcios lo escuchaban, se va a repetir en el monte de Sión. Todo eso está en sombras, figuras y tipos. Entonces estamos esperando para Israel un arrepentimiento nacional y Dios inaugurará el milenio de esa manera. Entonces necesitamos caminar bien este camino sin caer en lo judaizante que Pablo condenó enérgicamente, especialmente a los Gálatas, que los trató de niños tontos, que habiendo escuchado el mensaje claramente, el mensaje del Cristo crucificado, estaban volviendo a las prácticas del judaísmo. De eso sí tenemos que cuidarnos, pero tenemos que entender cuál es el programa de Dios con Israel. Y Pablo dice al final de Romanos 11, nosotros los gentiles no seamos arrogantes con respecto a ellos, sino temamos, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco lo hará contigo. Y así como ellos le fallaron y Dios no canceló su plan, dice, falló Dios por causa de la desobediencia de ellos en ninguna manera. Tampoco el plan de Dios ha fallado con los gentiles porque le hemos fallado. O sea, de la misma manera que los judíos le fallaron a Cristo, dice Pablo, también los gentiles le han fallado, pero el plan de Dios no está cancelado. Ellos fueron desechados por incredulidad, tú fuiste aceptado por fe, pero Dios encerró todo en desobediencia, dice Pablo, para mostrar su gracia para con todos, para judíos y gentiles. Y ahí donde Pablo exclama y termina, dice, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de toda ciencia, cuán insondables son tus caminos. Estamos aquí entrando a caminos insondables de Dios. Esto es parte de tu Biblia. Esto es lo que va a suceder al final del programa de Dios en esta historia. Después del milenio vendrá la eternidad y bueno, ahí veremos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces estamos metiéndonos en algo muy grande. ¿Qué pasó con el resto de la nación de Israel? No el remanente. Pablo dice, Romanos 11 del 7 al 10. Romanos 11 del 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos
sí lo han alcanzado. Los escogidos, que son el remanente israelita. Y los demás fueron endurecidos. ¿Ves que hay dos grupos dentro del mismo Israel? Los que recibieron a Cristo, el remanente, y el resto, dice Pablo. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Y aquí es donde entramos en el misterio de Dios. Este misterio de la elección divina, en donde decimos, ¿cuál es el sentido de que Dios elija soberanamente a quien se le dé la real gana elegir? Pablo está discutiendo también este tema. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Y Dios dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Hay maldad en Dios? Dice Pablo. ¿Quién eres tú que juzgas a Dios? O sea, Dios lo hace porque Él conoce cosas que nosotros ignoramos. Así que líbrenos Dios de juzgar a Dios por su elección. Si lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos por Dios, porque dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy, y dice David, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Todo esto Dios lo preparó de antemano. La caída de Israel, el rechazo del Mesías, todo estaba escrito, señores. Cristo murió crucificado 600 años después de Isaías. Isaías profetizó los horrores de la crucifixión de Cristo 600 años antes. Isaías 53. Todo es un plan de Dios. Y aquí Pablo te está diciendo, Él los hizo incrédulos, Él les tapó los ojos. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como renuevo, como raíz de tierra seca. La crucifixión, no hay parecer en él ni hermosura. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, que es el versículo que usamos para orar por los enfermos. Eso fue escrito 600 años antes que Cristo fuera crucificado. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabado sea el Señor. Aquí Pablo está mencionando el Salmo 69, que dice que su trampa, su fiesta fue convertida en una trampa. Dice, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Se han endurecido sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Tu fiesta, tu convite se ha convertido en trampa, significa que la fiesta solemne de los judíos, decretada por Dios, ellos la hacían en incredulidad. Y ellos pensaban que por cumplir eso ya eran salvos. Y esa fue la trampa. Cuando Jesús vino, les habló en parábolas. ¿Y por qué les habló en parábolas? Para cumplir lo de Isaías. ¿Ves? Los apóstoles le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola y no les hablas claramente? Porque bien profetizó de ellos Isaías diciendo, este pueblo ha engrosado su oído, con sus oídos me oyen pesadamente, entonces yo les hablo en parábolas para que oyendo no entiendan, y para que no entiendan ni crean y yo tenga que obligadamente sanarlos. Así que las parábolas fueron una especie de cortina de humo para que Cristo les hablara del mensaje, pero ellos no vieran nada. Fue intencional.
Nos parece increíble que eso venga de parte de Dios, pero todo está planificado por Dios. ¿Para qué? Para que el tropiezo de ellos, el delito, dice una Biblia, una traducción de la Biblia, el delito que ellos cometieron sea la salvación, la oportunidad de los gentiles. ¿Cómo puede realmente Dios endurecer un corazón humano a tal grado, ¿no? Rechazar la gracia. Imagínate, Faraón, dice Dios a Moisés, ve delante del Faraón y dile, deja ir a mi pueblo, pero no te preocupes, yo endureceré el corazón de Faraón y no los dejará salir. Entonces un día Moisés y Aarón llegan delante de Faraón y le dijeron, Faraón, Dios nos mandó para que oremos por ti. Y Faraón les dijo, bueno, está bien, vengan mañana. Imagínate a ese grado, desechando la oración de Moisés y de Aarón. Vengan mañana, o sea, un tipo con un corazón completamente desalineado a los propósitos de Dios. Todas las fiestas de Israel se cumplían sin revelación. Todas las fiestas apuntaban a Cristo, pero nunca vieron a Cristo. No conocieron a Cristo como el Cordero de la Pascua. El ritual de ellos fue el lazo y la trampa. Hoy nos puede pasar lo mismo. El bautismo, la Santa Cena, etcétera, el devocional diario, ¿eh? No es para ganar el amor de Dios, no es para ganar puntos ni rating con Dios. Eso también puede transformarse en una trampa. Todos somos salvos por gracia. Y si hacemos el devocional diario es porque queremos estar con el amado. Amamos a Cristo, el amado. Anhelamos tener tiempos con Él. Por lo tanto, ellos no oyeron ni ven. Pablo no pudo convencerlos. Pablo fue convencido por Cristo mismo, camino a Damasco. Los guías turísticos que hay hoy día en Israel, bueno, hoy día por la pandemia tal vez no se puede ir, pero en los tours, los hermanos llenaban aviones completos para ir a Israel, a la Tierra Santa. Y de paso, por el mismo precio, los llevamos a Egipto a conocer las pirámides. El ofertón, un combo completo, te lo vendían. Todavía se hace eso, pero en menor grado. Y los hermanos llenaban aviones completos y se bautizaban en el Jordán. Y yo recuerdo el testimonio, lo escuché de los propios labios de un americano, no voy a mencionar el nombre, joven que fue y estaba tan emocionado en bautizarse en el mismo lugar donde se bautizó Cristo, el mismo lugar. Y los pastores que los iban a bautizar y otros tantos vestidos de túnicas blancas, en fin, y los judíos ganando plata con ellos, ¿no? Porque todos los turistas, todos los guías turísticos judíos se manejan con la Biblia para decir, aquí murió Cristo, aquí recibió, en el Monte de los Olivos, te cuentan todo, pero no se les ha revelado, no tienen ni idea de lo que están hablando. Y ellos se ríen de nosotros, ¿no? Y a nosotros nos da mucha tristeza por ellos. Bueno, estaba este hermano bautizándose en el Jordán y era un día soleado y estaba tan emocionado, tan así como sacado de onda, como dicen los mexicanos. Y cuando sale del agua, de pronto ve literal una paloma blanca volando y se paró en el hombro, acá, la paloma. Bueno, ahí ya fue el acabose. Empezó a fluir en las lenguas del espíritu, y bueno, tuvieron que sacarlo del agua. Cuando llegó a la orilla, se acercó un judío y le dijo, me debes $10, $10. $10, ¿por qué? La paloma. Estos amaestran palomas
para completar el paquete completo. Y yo creo que va muy lejos. Juegan con las emociones de los cristianos. Entonces Israel no se les ha revelado Cristo, estos guías turísticos. Entonces tenemos el primer testigo que Pablo menciona, es Pablo mismo como judío. Está hablando que Dios no ha desechado a Israel. El segundo testigo es el profeta Elías y los 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal, el remanente. El tercer testigo son los gentiles. Los gentiles. Romanos capítulo 11, verso 11 al 15. Nosotros conformamos lo que se llaman los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Lo que Pablo está diciendo, ellos tropezaron, pero no cayeron para siempre. Es como una persona que tropieza, y sé que a todos nos ha pasado, nos tropezamos y nos caemos, pero tan rápido como nos caemos nos levantamos. Eso es lo que dice Pablo. Ellos no cayeron para quedar siempre caídos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, si la desobediencia de los judíos, de los israelitas, fue la riqueza del mundo, y si su defección, o dice la otra versión, si su delito, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros os hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque, lo repite, si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, si su exclusión resultó siendo la salvación, la reconciliación del mundo con Cristo, ¿qué será su readmisión? Aquí dice admisión, pero en realidad la palabra es readmisión o reinserción, sino vida entre los muertos. Hay un detalle acá que es importante entender. Pablo vincula el destino de los gentiles con el plan de Dios con los judíos. O sea, dice, si Dios desechó a los judíos temporalmente y ese rechazo de Dios terminó siendo la salvación de los gentiles, el rechazo de los judíos, la salvación de los gentiles, su readmisión será vida entre los muertos. O sea, a todo el planeta le conviene que Israel se arrepienta y que sea reinsertado, porque va a ser vida entre los muertos. ¡Wow! Primero, ellos van a resucitar y todo lo muerto va a ser revivido. Romanos capítulo 10, verso 19 al 21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, nos llama insensatos, ¿eh? Está escrito. Por eso dice, lo vil del mundo escogió Dios, lo necio del mundo escogió Dios, porque ahí entramos nosotros, un pueblo que no era pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice claramente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, eso habla de los gentiles, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo
rebelde y contradictor. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, Faraón era, José era el vicefaraón, el hombre más poderoso de Egipto, el hombre más poderoso del mundo de ese entonces. ¿Tú te imaginas a José presentándole a sus hermanos, a su esposa, que era egipcia? Ellos eran hebreos, pero estaban calladitos, la boca, porque él era el monarca más poderoso de la tierra. Pero no tiene una esposa judía, tiene una esposa egipcia. Esto es una sombra, figura y tipo. Cuando vengamos con el Señor en las nubes, alabado sea el Señor, recién casados con Cristo, y Él reúna a Israel en el monte de Sión, le pregunten qué son esas heridas que tienes en tus manos, y el Señor les diga, les presento a mi esposa. Todos los gentiles, wow, por eso Pablo dice, yo les provocaré, les provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo. ¿Por qué tú crees que María y Aarón estaban en desacuerdo que Moisés se haya casado con una mujer negra? La mujer cusita, Séfora, tiene que haber sido, entre paréntesis, hermosísima, porque Moisés era guapo, dice que era de hermoso parecer, un aspecto impresionante, Moisés, y se enamoró de la mujer cusita. ¿Y por qué Aarón y María la desechaban? Porque era gentil, pero era la esposa de Moisés. Nosotros, los gentiles, somos la esposa de Cristo. Un pueblo que no es pueblo, que ahora es su esposa, es más de lo que los judíos pueden soportar. Ahora, ¿cómo podemos bendecir al pueblo de Israel? Dice la palabra que debemos orar por ellos, que debemos pedirle a Dios que ponga en nosotros el sentir que Él siente por Israel, que podamos sentir lo que Dios siente, que tengamos la pasión de Dios que Dios tiene por esa nación, y predicar a los gentiles para provocarlos a celos. Tal vez algunos se salven. Entonces, la exclusión, la admisión de Israel, nuevamente les leo esto. Si Romanos 11:15, voy a terminar con esto porque ya son las 11:05, se me escapó la hora. Y vamos a continuar el día viernes. Este tema no lo he concluido, ojo, falta todavía la parte más importante. ¿Por qué hoy tenemos que lidiar con ciertas teologías? Por ejemplo, la doctrina o la teología del reemplazo. ¿Por qué debemos entender esta frontera entre la iglesia compuesta de judíos y gentiles, o nuevo hombre, y el Israel nacional, con el cual Dios todavía tiene asuntos pendientes, que los va a cumplir en la gran tribulación y en el milenio? Así que llegamos hasta acá, pero les leo nuevamente Romanos 11:15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Todas las promesas de Dios para bendecir al resto de las naciones están ligadas intrínsecamente con la restauración de Israel como nación. Amén. Lean el libro de Joel, son 3 capítulos, y lean los 3 capítulos de Romanos, 9, 10 y 11. Les mando un beso a todos, los bendigo, pásenlo bien. Nos vemos el viernes. Amén. Chao.